Ya, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que me hace ilusión de tanta gente. O sea, creo que el tema es que os preocupa. Bueno, en primer lugar, dar gracias a ON, que bueno, nos trae a Jorge Raiz, un gran experto en la materia que nos ocupa hoy. Y yo, la verdad que poco que decir, a efectos prácticos, que no ocupéis las primeras filas para que así Jorge se pueda quitar la mascarilla. Como decía, dar gracias a ON y a Jorge por esta colaboración que bueno, como sabéis, ON es uno de nuestros socios protectores y bueno, pues tenemos la oportunidad de que compartan con nosotros ponentes importantes como el de hoy y contenidos pues profesionales que en estos momentos nos ocupan. Yo sin más os dejo con Jorge y no, espero que os sea de interés. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Edipe también, por vuestra parte, y también al Club de Marketing por acogernos aquí. La verdad es que es una sala, da gusto volver un poco a una cierta normalidad, ¿no? Que os vea todos con mascarilla, por lo menos. El poderme la quitar yo con esta distancia de seguridad que nos han marcado es un privilegio, ¿no? En este momento. Bueno, yo quiero contaros en algo menos de una hora. Luego, si queréis hacer alguna pregunta después o establecer algún tipo de debate, por mi parte encantado, sobre la situación actual que nos encontramos en la gestión de personas. Los que estáis en este momento en esta sala sois personas que os habéis enfrentado desde que nos mandaron a casa con la irrupción del COVID allá por marzo del 19, estamos hablando hace 2 años ya, a una serie de cambios que han sido en algunas ocasiones drásticos y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones en las que no sabíamos qué hacer. Yo lo que quiero contaros hoy es hacer un compendio de qué está ocurriendo y si soy capaz de daros alguna idea, inspiraros. No voy a entrar tampoco en una presentación excesivamente detallada o metido en datos, sino es más un punto de reflexión sobre lo que está pasando y os doy también una visión de lo que están haciendo muchas empresas a nivel global, que claro, aquí cada uno tiene su tamaño de empresa. Hay empresas más pequeñas, empresas más grandes, pero luego también os contaré, pero es que lo que están haciendo las grandes empresas a nivel global, igual hay puntos, no todo, pero igual hay cosas que sea interesante trasladar, incluso a empresas muy pequeñas. ¿Vale? Es más, ahora mismo tenemos un requerimiento legal para empresas de más de 50 empleados, que es la ley, los Reales Decretos de Igualdad, que salieron allá por el 20, en octubre del 20, que nos obliga a tener un plan de igualdad. Y eso implica una serie de acciones que, bueno, quizá no estábamos acostumbrados, ¿no? en empresas a partir de 50 empleados. Como mensaje principal, voy a enseñaros muchas cosas que están haciendo muchas empresas a nivel global, pero no el que yo os muestre lo que hace un Repsol o lo que hace un IBM, no quiere decir que no haya de ahí nada imitable para que podamos trasladarlo a nuestro entorno empresarial. ¿Vale? Bueno, fijaos que he puesto compensación y gestión de personas. Esto es amplísimo, ¿no? Al final hablamos de organizaciones resistentes y ágiles y lo primero que quiero deciros es hay mucho cambio. Os decía, el cambio es brutal, es decir, estamos en un momento de disrupción, transformación, que, bueno, pensábamos que no... ¿Os acordáis el meme ese de los marcianos que decían, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿No? Cada día pasa una cosa distinta y dices, no me lo creo, en la situación que estamos viviendo. Bueno, pues esto, en la parte de gestión de personas, nos está pasando algo parecido. ¿De qué hablábamos hace un año? Pues fijaos, estábamos hablando de reputación. De reputación no hablamos hace mucho tiempo, muchos años hablamos de reputación. Reputación es como... es la moneda del futuro, es decir, estamos hablando de, oye, ¿cuál es mi reputación? Y en base a esto, mi empresa tiene un valor, mi empresa atrae talento, retiene y fideliza el talento. Es muy importante la reputación. Hablábamos también de digitalización y robotización, ¿no? Ese mensaje o esa idea de que dentro de unos años pues muchos puestos serán digitalizados, robotizados, y un robot no tiene por qué ser un androide con brazos y piernas. Un robot puede ser un sistema que te gestiona la facturación de principio a fin, ¿no? Con lo cual, la robotización es algo que ya ha venido para quedarse y para evolucionar. Trabajo remoto. Pues sí, hablábamos de trabajo remoto. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo mando a la gente a trabajar a casa? ¿Qué política de trabajo remoto establezco? ¿Cómo
organizo los equipos, qué pasa con el liderazgo remoto. Eso es algo de lo que estábamos hablando hace un año, ¿no? Obviamente el plan de igualdad, lo que os decía, ¿no? El plan de igualdad, lo que pasa es que ahora, en marzo de este año, es cuando 13.000 empresas que tienen entre 50 y 100 empleados, tienen que subirse a este carro. Y no es un carro sencillo. O sea, estamos hablando de algo que exige una negociación con sindicatos, exige, con sindicatos o RLT o los dos, depende. Y la verdad es que es algo que está generando verdaderos quebraderos de cabeza a los gestores de personas en las empresas. El plan de igualdad se convierte en algo que nos puede quitar tranquilidad durante 3-4 meses fácilmente, cuando no, empresas grandes, más de un año, ¿vale? También hablar de la parte de People Analytics, toda la parte de datos, es decir, oye, con qué datos contamos y cómo los utilizamos, ¿no? En nuestro favor, ¿no? En nuestro favor y en favor del empleado. Y luego lo que hablamos de las 4 generaciones, 4 o 5, depende un poco de interpretaciones sobre lo que esto, al final los Z, los Y, los millennials, los baby boomers, ¿no? Al final no estamos de acuerdo muchas veces en cuántas hay, pero sí es cierto que hay varias generaciones trabajando juntas y es algo que también hay que gestionar. Bueno, esto es de lo que hablábamos hace un año. ¿Qué tenemos hoy? Pues novedades. Esto se ha transformado, es decir, la parte de reputación, nos vamos a todos los entornos ESG, la parte medioambiental, social y de buen gobierno, que tienen que gestionar todas las empresas. Y esto es importante, luego lo comentaremos, pero me detendré un poco en los 4 puntos que veis arriba, ¿vale? La parte de lo que llamamos el reskilling, es decir, esa robotización ha generado un proceso de reskilling o de reaprendizaje. Por ejemplo, si nos metemos en un departamento de recursos humanos y me voy a una empresa IBEX, seguramente tengan un responsable o un director de People Analytics, ¿vale? Yo estoy hablando con los principales directores, tuvimos una mesa redonda de este tema hace un año y estuve pues, con los principales, digamos, cabeza de lista, las personas más importantes a nivel nacional en People Analytics. Y una de sus ideas era que dentro de unos años su puesto no va a evolucionar y va a crearse un departamento de People Analytics, no. La idea es que dentro de los departamentos de recursos humanos, los profesionales de recursos humanos deberán aprender las principales habilidades para poder gestionar todos los datos, todas las fuentes de información que existan en el mercado, no solamente interno, en el mercado, en el mundo. Es decir, normalmente los datos proceden de muchas fuentes, ¿no? Bueno, esto también comentaremos después. El trabajo remoto se ha convertido en la vuelta a la oficina. Decir, oye, ya llevamos muchos meses trabajando en remoto, los que pueden hacerlo en entornos industriales esto no es posible, pero en los entornos de oficinas, entornos de administración, de soporte, pues lógicamente ahora la duda es, oye, ¿cómo vuelvo a la oficina? Entonces estamos todos mirando a los lados a ver qué hace este, qué hace el otro, cuál va a ser mi política de vuelta a la oficina, y es algo de lo que se está hablando mucho en este momento. Luego hablábamos del plan de igualdad. Las empresas que ya lo tienen, que no son muchas, no son tantas como pensamos, tienen que implantarlo. Es decir, las sanciones, ¿por qué están viniendo? ¿Están poniéndose muchas sanciones por no tener el plan de igualdad? Pues quizá de momento no tantas. Donde se están poniendo sanciones a lo mejor es en la parte de, oye, si no soy capaz de justificar una brecha, si no soy capaz de hacer un buen seguimiento del plan y de implantarlo, de seguir las medidas que se han marcado en el plan. Es decir, ahora tenemos que poner el foco en qué pasa después de haber registrado un plan. Parece como, registro mi plan de igualdad, me lavo las manos, digo, qué bien, ya he registrado, descansamos, me voy de vacaciones. No, ahora es cuando hay que empezar a trabajar en las medidas del plan, ¿no? Luego, lo que os decía, la parte de People Analytics, ¿vale? Se convierte ahora también en, no sé si habéis oído el término IoB, seguramente el IoT sí que lo habéis escuchado, el Internet de las Cosas, el IoT, Internet of Things, pero surge un nuevo concepto que es el IoB, que es Internet of Behaviors, que se trata de cómo gestionamos o manejamos los comportamientos de las personas que están conectadas a un dispositivo que analiza su actividad. Y esto tiene mucha vinculación o puede llegar a tener vinculación, y no siempre controvertida, con el trabajo remoto. Es decir, cómo monitorizamos a nuestras personas cuando están trabajando en remoto y con qué tecnologías vamos a poder controlar si están realmente realizando su trabajo de forma correcta. Entonces, esto es un concepto nuevo, no es mío, lo ha lanzado Gartner, o sea, y Gartner no es cualquiera, y sí que en un corto espacio de tiempo
el Internet de los comportamientos estará entre nosotros y analizará de forma algorítmica qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos llegar a hacer en base a patrones y algoritmos. Con lo cual, atención a esto. Esto yo creo que es un punto importante y, sobre todo, tiene impacto en la gestión de personas, ¿vale? Puede tener mucho impacto, incluso con componente legal, que ya hay algunas sentencias que están juzgando el cómo estamos monitorizando a nuestros trabajadores y con qué medios y con qué sistemas, ¿vale? Hasta qué punto, ¿vale? Luego, por otra parte, lo que hablábamos de las 4 generaciones, envejecimiento, jubilación, son 2 palabras que cada una se puede estar hablando horas. El otro día estábamos Jorge y yo comiendo con un director de recursos humanos de una compañía importante en Zaragoza y nos decía, dentro de 10 años, el 55% de mi plantilla se jubila. ¿Qué hacemos con eso? ¿Somos conscientes tenemos controlado cuánta gente se nos va a jubilar en los próximos 10 años y qué vamos a hacer con eso? Pero no solamente esto. También tenemos que tener en cuenta que es nuestro deber, por fomentar el bienestar de nuestros empleados, hay una parte del bienestar que es el bienestar financiero, y yo creo que es responsabilidad de una empresa educar a sus empleados en la parte de bienestar financiero. Es decir, oye, ¿qué ganas ahora? ¿Con qué te vas a quedar cuando te jubiles? Te quedan X años para jubilarte. ¿Qué puedes hacer hasta ese momento? La educación financiera es muy importante. Yo creo que es parte de la responsabilidad de las compañías educar financieramente a sus empleados para evitar que cuando llegue el momento de la jubilación pues tengamos pues personas que a lo mejor no han previsto una serie de sus gastos corrientes para poder mantener su nivel de vida. ¿Podrían llegar a responsabilizar a nuestra empresa de esta carencia de educación financiera? Pues no lo sé, pero es parte de la responsabilidad social corporativa que tenemos que llevar a cabo con nuestros empleados. Bueno, esto un poco lo que decimos que tenemos hoy, ¿vale? ¿Quién se ha unido a la fiesta? Pues rotación e inflación, ¿vale? Y os diría que no sé cuál es más importante. La inflación ahora mismo es lo que nos tiene a todos entretenidos, entre comillas, y es algo que tendrá mucho impacto y está empezando a tener impacto. Luego comentaremos, ¿vale? Pero la parte de inflación es un aspecto crítico. Y la parte de rotación, sobre todo en posiciones clave, es algo que se está empezando a producir. Y no solamente aquí, en todas partes. Y luego comentaremos un poco por qué la importancia de, digamos, esto es un efecto mariposa. Es decir, una mariposa, una empresa en Estados Unidos, en California, empieza a tener escasez de talento y eso puede tener repercusiones en India, pero también aquí. Y luego os contaré un ejemplo de qué es lo que está pasando en este sentido, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que está ocurriendo. Voy a ir recorriendo un poco, me he querido detener un poco en estas 2 de aquí, ¿vale? Lo que veis de envejecimiento, jubilación, el People Analytics y la parte del Internet de los comportamientos, un poco más en detalle, pero voy a ir un poco recorriendo las 4 primeras y luego las 2 últimas para que veáis un poco el análisis que hacemos desde AON de lo que está pasando, ¿vale? Y lo que os digo, espero daros un poco de luz o ideas o inspiración. Yo creo que este tipo de reuniones, que además estamos, bueno, pues un poco, que si queréis preguntarme cualquier cosa, estamos casi, bueno, oye, que estamos muy cerca, me podéis preguntar lo que necesitéis, pero sí es importante extraer ideas o ver qué está pasando, inspiración en definitiva, ¿vale? Bueno, vamos un poco con la primera parte, el ESG famoso, ¿no? La parte de cuidado del medio ambiente, la parte social, la parte de buen gobierno. ¿Por qué es importante? Y es importante para todos. Es decir, ahora mismo, fijaos, las 2 imágenes que veis aquí son del Banco de Santander. Esto es un poco el recorrido que ha tenido el Santander. Es decir, no es una cosa de ahora, llevan más de 10 años trabajando en lo que es el ESG, ¿vale? Y luego ya son capaces también de dar su puntuación de ESG y sobre todo compararse con otros. Esto tiene impacto en el valor de la compañía, en el valor para el accionista, ¿vale? Fijaos lo que ponemos ahí arriba, es una noticia del Economista. Las buenas prácticas ESG pueden elevar la valoración de las compañías al menos un 50%. Esto es importante para Santander, es importante para Repsol y es importante para una compañía de 100 empleados. ¿Por qué? También las compañías de 100 empleados son susceptibles de ser adquiridas por otra compañía. Te va a venir un inversor, te va a hacer una due diligence, va a analizar cómo estás en ESG y eso va a dar más valor a tu compañía.
Quizá es un poco lo que hacían los dueños de algunas empresas hace unos años, de vamos a poner la compañía bien y vamos a ponerla para la venta. Pues esto no deja de ser una especie de guía para saber qué indicadores tengo que tener en cuenta para poner esa empresa a la venta y que tenga un mejor precio, ¿vale? Con lo cual, para el propietario de una compañía es importante el ESG. Y he puesto aquí a la derecha también, esto es una captura de pantalla de mi móvil, ¿vale? Que la hice el otro día porque me llamó la atención. Es decir, Iberdrola me está diciendo, oye, que baje el termostato. Es como si, no sé, si Mau me dice que beba menos cerveza. O si, no sé, al final, bueno, pues esto es parte del ESG. ¿Por qué está esto? La dirección de Iberdrola tiene objetivos, el comité de dirección tiene objetivos a largo plazo con indicadores que implican respeto al medio ambiente, indicadores vinculados con ESG. Y esto ya está sucediendo en los comités de dirección, ¿vale? Por lo tanto, eso tiene un reflejo en algo que le llega a un cliente y dice, oye, medioambientalmente es bueno que, aunque yo sea Iberdrola, te recomiendo que bajes la temperatura de tu casa, que cuides el medio ambiente. Bueno, pues es lo que está pasando, ¿vale? Más temas. Bueno, fijaos, esto es muy amplio. Si yo como profesional de personas, de gestión de personas, tengo que decir, oye, ¿por dónde empiezo? Veo lo que son los indicadores ESG, digo, oye, esto de tecnologías limpias, problemas relacionados con el agua, pues igual no me afectan en nada, ¿no? Digo, esto a mí que me importa esto tal. Tenemos que centrar el tiro por la parte de recursos humanos. Más tarde, más temprano, si no ha ocurrido ya, nos va a llegar el consejo de administración de nuestra empresa, la propiedad, y nos va a decir, oye, necesito indicadores, necesito que pongamos en marcha esto. Y tú, como gestión de personas, te tienes que centrar en ¿qué? Pues una serie de puntos. Es decir, en la parte de diversidad, cómo gestiono los derechos humanos, cómo cuido la salud, el bienestar físico de mis empleados, cómo lo estoy cuidando, cómo son las condiciones de trabajo, ¿vale? Compensación de directivos y del resto, la parte de transparencia también es importante, ¿vale? Con lo cual, a ver, la parte de transparencia, la ley de igualdad nos ha puesto esto como un requerimiento imprescindible, bueno, desvelar los salarios medios y medianos por nivel o por puesto, y es algo que está generando muchos quebraderos de cabeza en muchas empresas. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, una vez que centramos el tiro, lo que tenemos que decir es, oye, ¿y cómo marcamos un camino de ESG, ¿no? Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es involucrar qué partes interesadas hay dentro del modelo ESG. Es decir, a quién vamos a liar, entre comillas, ¿no? Para poder gestionar nuestra política ESG. Pero a partir de ahí un camino. Os he puesto antes lo del Santander porque tiene sentido. Es decir, es un camino que no se va a recorrer en un año ni en dos. Estamos hablando de empresas que llevan a lo mejor 10 años trabajando en los entornos ESG. Todo este tipo de iniciativas nuevas hay que trabajarlas, no las vamos a conseguir de un día para otro. Me decía la responsable de People Analytics de BBVA que ellos llevaban 10 años trabajando solo en el dato y que ahora estaban empezando a trabajar en el análisis del dato. Pero llevaban 10 años capturando datos de diferentes fuentes. Es decir, todo lo que estoy hablando lleva su tiempo. Por eso es importante, yo creo, este punto de reflexión de decir, bueno, sé que me va a llevar tiempo, tampoco hay que desesperarse, es decir, hay que empezar en un momento determinado. Pero la parte del ESG, como veis, pues tiene un recorrido importante, pero hay que empezar a centrar el tiro. Es decir, tenemos que decir, oye, veis un poco informes de responsabilidad social, ¿vale? Iniciativas filantrópicas, bueno, eso muchas empresas ya lo tienen. Siempre que te conectas a cualquier portal, los portales de muchas empresas, tiene una parte social, de fundación o trabajamos con, bueno, X o Y, ¿no? Con lo cual eso ya lo tienen muchas empresas hecho, pero eso no es suficiente. Fijaos que eso es el primer paso. Luego tenemos que ir evolucionando, ¿vale? Hasta lo que os decía, métricas vinculadas a la compensación de directivos, lo que os decía de Iberdrola. Iberdrola y muchas empresas IBEX que ya lo tienen, ¿vale? Que digamos que son las que llevan años trabajando en esto. Bueno, esto es una parte importante y en dónde nos centramos. Es decir, ¿se puede realmente medir el ESG de una empresa? Lo primero que tenemos que hacer es definir indicadores. En la parte de personas tenemos muchos. Estamos hablando desde temas de organización, compensación de beneficios, la parte de, oye, cuántas bajas, cuántos empleados tengo por baja por enfermedad y por qué. Es decir, analizar una serie de factores. Hay muchísimos indicadores. Lo importante es ponerlos en claro y recoger esa información. Y más importante aún, ser capaces de compararse con empresas del sector, de la región, poder compararnos. Oye, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy por encima o estoy por debajo? ¿Vale? Esto es lo que en esta de aquí ponía al principio,
¿vale? La de Santander. Ellos se comparan, esto es un informe de Standard & Poor's, ¿vale? No es del Santander. Y ellos comparan diferentes empresas del sector financiero y dicen, oye, Santander está por delante o está por detrás en ESG. Un punto arriba o abajo puede implicar más o menos valor de la acción. Por lo tanto, imaginad la importancia de esto, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a ESG, ¿vale? Yo creo que en este sentido, yo creo que la parte de ESG queda clara y somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Quizá es algo que lo tenemos en el segundo plano, pero sí es importante empezar a esos pasitos que decíamos aquí, empezar a dar pasos para poder avanzar, para que por lo menos el día que nos llegue, si no nos ha llegado ya, esa consulta desde la propiedad de nuestra empresa, digamos, no, ya hemos empezado. Bueno, saber que tenemos algo de trabajo hecho, por lo menos hemos trabajado en indicadores, ¿vale? Es decir, empezar a recoger información sobre indicadores de ESG, ¿vale? Vuelta a la oficina. Fijaos, aquí he puesto una noticia, que esta es muy reciente, esta es del 18 de febrero, ¿vale? De este año, en el cual dice el 61% de la gente que está trabajando desde casa es que les gusta hacerlo. O sea, quieren seguir trabajando desde casa, ¿vale? En octubre del 20 este porcentaje era el 36%. ¿Vale? En octubre del 20 yo creo que la gente, después de toda la pandemia y tal, decía, yo quiero volver a la oficina, quiero... bueno, y ahora mismo la gente ha visto determinadas ventajas de trabajar desde casa y lo cierto es que los departamentos de recursos humanos a la hora de definir una política de trabajo volver a la oficina o híbridas, la política que se defina, se encuentran con la resistencia de los trabajadores. Una resistencia que puede ser en ocasiones difícil de corregir porque al final las personas pues, pueden volver a la oficina pues, no del todo contentas y sobre todo ¿qué es lo que piensa la dirección de una empresa y el área de personas? El área de personas lo que dice es, oye, a mí me gustaría, cuando tengo un proceso de selección, ser capaz de atraer talento. Cuando tengo gente en una empresa, reducir la rotación y fidelizarlos. Recursos humanos tiene una visión. Y normalmente recursos humanos está más por, oye, vamos a establecer una política de trabajo remoto o una política híbrida más dirigida hacia lo remoto. La dirección de la compañía, sobre todo si hablamos de perfiles comerciales, quieren volver a la oficina. Con lo cual ahí se establece una doble visión dentro de las empresas con la que tendremos que lidiar en los próximos años, sino ya, ¿vale? Ahí fijaos qué políticas se están implantando. Esto es una encuesta de Aon que hemos hecho y lo que tenemos es que el 46% de las empresas tienen una política presencial. Empresas de producción, empresas que tienen que tener, o de retail, o bueno, pues al final, políticas presenciales. Tienes que tener la gente en el puesto de trabajo, ¿vale? Tan solo un 1% de las empresas consultadas establecen un día. Este porcentaje, antes de la pandemia, era cercano al 20%, ¿vale? Era del 18%, con lo cual esto ha cambiado radicalmente. ¿Dónde está el grueso de las políticas? El 40% van a trabajar 2 o 3 días en remoto, o sea, un modelo híbrido total, ¿vale? Y luego hay un 13% que van a trabajar 4 o 5 días, ¿vale? He puesto aquí un par de titulares que son interesantes. Uno es el de Google. Google creó una calculadora para sus empleados para que, bueno, introduzcan una serie de datos y digan, oye, pues yo voy a trabajar desde tal sitio, tantos días, o sea, que hagan una serie de cálculos de cómo quiere establecer su trabajo remoto y en base a eso veían reducido su salario, que podía ser una reducción de media del 10% y con un máximo del 25%. Había gente que se reducía el salario un 25% en función de las características o de lo que introducían en esa calculadora. Pues bien, un 10% de los empleados de Google se han acogido a las condiciones de esta calculadora. ¿Vale? Un 10%, son bastante gente, ¿eh? Luego, por otro lado, esta noticia es de ayer, la de KPMG. Estamos hablando, permitirá teletrabajar 4 semanas al año desde cualquier parte de España. ¿Por qué hace esto KPMG? Bueno, KPMG son aproximadamente 5.000 empleados en España. Tienen que atraer talento joven, preparado, muy cualificado, y se encuentran con la situación de que la gente no quiere trabajar en una Big Four. Entonces tienen que hacer una propuesta de valor para el empleado atractiva. Y lo que parte de esa propuesta de valor para el empleado, que incorpora, luego hablaremos de esto, incorpora muchos factores. Uno de ellos es el trabajo. ¿Cómo vas a estructurar el trabajo remoto o presencial? El dar esta opción pues es diferencial. Pero no nos quedamos aquí. Es decir, ahora mismo estamos viendo otras compañías
un desigual, a mí me parece, desigual me parece que es digamos, el ejemplo, uno de los ejemplos más extremos, ¿no? Desigual, ¿qué ha hecho? Desigual ha implantado una semana laboral de 4 días, con 3 días en la oficina. Esto, bueno, es positivo, es negativo. Si oyes hablar al director de recursos humanos de desigual de esta medida, solamente, bueno, la ha implantado él, claro, ¿qué va a decir? Pero solamente, bueno, habla de las bondades, los beneficios que está teniendo. Todavía es a corto plazo. Yo creo que está bien que algunas empresas hagan esto para ver qué pasa y que los demás las miremos, que es lo que os decía. Estamos mirando a un lado y al otro para ver qué están haciendo los demás y qué repercusiones tienen lo que están haciendo. Desigual es un ejemplo bastante, yo creo, bastante extremo. No es la única que lo ha hecho, pero así de renombre yo creo que es de una de las, del mundo apparel. A ver, lógicamente han gestionado la parte de plantas, Desigual también tiene producción, o sea, en ese sentido hay la diversidad que tenemos de empleados, quizá es distinta en este momento a lo que considera. Hay aspectos adicionales en diversidad y es que antes teníamos que gestionar a lo mejor un tramo de edad, un género, lo que hablamos de generaciones. Ahora mismo la diversidad es que es tan amplia, tienes que gestionar tantas cosas y tantos tipos de personas distintos, y una parte importante de la diversidad es cómo está trabajando el trabajador 100% en la oficina, el trabajador híbrido, el trabajador remoto, y qué implicaciones tiene esto en la carrera profesional de ese trabajador, de esa persona, ¿vale? Es decir, oye, una persona que está trabajando en un mismo departamento de manera remota y otra que está presencial, ¿esas personas tienen el mismo recorrido de carrera profesional? ¿O hay un momento en el cual el que está presencial evoluciona más que el otro? Esos son aspectos que tendremos que considerar en los análisis que hagamos cuando llevemos un tiempo trabajando de esta manera, ¿vale? Bueno, esto, y luego hemos puesto un poco en AON que tenemos una política, estamos empezando a poner una política híbrida también, pero lo importante es, me parece una idea muy interesante que ha tenido la dirección de AON a nivel global, que es ¿qué es lo importante a la hora de ir a la oficina? Es decir, pues tener conversaciones con clientes, reunirte con clientes, bueno, temas de cliente, una presentación, una propuesta, algo que tengas que hacer con cliente. Necesidades de coaching, es decir, viene a mí, por ejemplo, el lunes que viene se me incorpora una persona nueva a la oficina, a mi equipo. Pues el lunes, el martes, en esa semana, vamos a estar en la oficina. He pedido a todo mi equipo, oye, hay que acoger a esta persona, vamos a organizarnos y estemos todos en la oficina para estar con ella. Y luego el primer mes que esté, bueno, que se sienta acogida, que sienta un poco la cultura, que vea nuestro propósito, que vea cómo hacemos, cómo trabajamos. Es decir, acoger a las personas que acceden a una empresa con todo lo que significa el coaching, ¿no? Oportunidades de colaboración y luego la parte de celebración, ¿no? Y oportunidades para conectar, ¿no? Fijaos, también es importante los entornos empresariales. Es decir, entornos empresariales en cuanto a espacio físico. Muchas empresas están corrigiendo, están trabajando en el espacio físico para conseguir que la oficina sea un entorno atractivo para acudir, para ir a trabajar. Lo que veis arriba es la oficina de Desigual. Parece no parece una oficina, parece el lobby de un hotel. Son sitios como muy agradables para precisamente eso, es decir, ir a celebrar algo, bueno, estar en la oficina de alguna manera compartiendo una experiencia con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y la parte de abajo también es una oficina de AON y cada vez más las oficinas de AON son, bueno, pues entornos más agradables para trabajar. Pero vamos, eso, hay compañías ya que están haciendo incluso estrategia del lugar de trabajo, te analizan cómo es tu cultura, qué quieres hacer. O sea, ya no es, oye, ¿qué espacio tienes? ¿Cuántas mesas te caben? Y a partir de ahí puntos de luz y demás, ¿no? No, la cosa es distinta. Ahora mismo es, oye, que cuando diseñas un espacio de trabajo es, oye, ¿cómo es vuestra cultura? ¿Qué estrategia tenéis? ¿Cómo compartís el día a día en el trabajo? ¿Qué tipo de perfiles tienes? Y en base a eso se diseña un espacio de oficina, ¿vale? Un espacio de oficina, lo que digo, que en un entorno en el cual imaginemos que es voluntario asistir a la oficina, la gente quiere ir ahí, ¿no? Quiere ir ahí, quiera, bueno, establecer esos contactos y esa relación con sus compañeros de oficina, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la vuelta a la oficina, lo que os digo, es bastante. Aquí también hay mucho de qué hablar y seguramente no todas las compañías tienen ya establecida una política de vuelta a la oficina, pero bueno, es algo que tendremos que ir, y sobre todo, aunque tengamos una política, seguramente tengamos que ir ajustándola, por lo que digo, que vamos mirando a izquierda y derecha a ver qué hacen los demás, ¿vale? Porque no tenerla, digamos, no tener la vuelta a la oficina, una política adecuada, puede suponernos pérdida de talento e incapacidad para atraer personas nuevas a nuestra empresa, ¿eh? Y hablo a profesionales de la gestión de personas, que somos los que estamos más
implicados en esa atracción rápida de talento, ¿vale? No tener una buena política nos puede suponer muchas pérdidas de tiempo en lo que son los procesos de selección. La parte de reskilling. Aquí hemos hecho... Nosotros siempre en AON estamos haciendo encuestas, preguntando a nuestros clientes. Somos un poco pesados a veces porque hacemos mucha encuesta y casi cada mes sale una encuesta de algo, ¿no? Cuando no es de incrementos salariales, es de trabajo remoto, es de reskilling. Bueno, al final trabajamos mucho el dato para poder dar luz a nuestros clientes y sobre todo dar visibilidad a nuestros proyectos, ¿vale? Saber un poco hacia dónde vamos, no recomendarle algo a un cliente porque sí, sino porque realmente hay datos por detrás, ¿no? Bueno, hemos hecho una encuesta para ver un poco el tema del reskilling. Oye, ¿qué está pasando? Bueno, pues fijaos, el 14% de la fuerza laboral mundial tendrá que cambiar de trabajo en 2030. Esto es lo que decía antes del robot, ¿no? Es decir, muchos trabajos nuevos, y ya empieza a haber trabajos nuevos, y decimos, ¿y este qué hace? Nadie lo sabe, pero trabaja 8 horas al día, ¿no? Hay puestos de trabajo que dicen, ¿y esto qué es, no? Eso o sea, yo creo que todos en nuestras empresas tenemos algún puesto o alguna persona ocupante de un puesto que decimos, este no sé qué hace, pero está aquí todo el día. Y eso ocurre, ¿eh? Y cuanto más tecnológica sea la empresa, más complicado. Pero sí que hay puestos nuevos y sobre todo habrá puestos que tenderán a desaparecer, ¿vale? Por eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que hacer ese análisis en nuestras empresas, ¿no? Fijaos, el 9% de la fuerza laboral mundial ocupará un trabajo en 2030 que ahora no existe, ¿no? Hablamos de temas completamente nuevos. Se habla de computación cuántica. ¿Quién sabe lo que es la computación cuántica? Pues ya hay expertos en computación cuántica. Temas de conductores o gente que gestiona drones. Oye, ¿para qué es un dron? Para muchas cosas. Temas de gestión de... No sé, es que hay 1000 historias, 1000 profesiones nuevas que están surgiendo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo en nuestra empresa ese reskilling es importante y será importante. Fijaos que 800 millones de puestos desaparecerán en 2030 y un 78% de los profesionales de recursos humanos manifiestan una pérdida de habilidades críticas, ¿vale? En lo que son capacidades digitales, tecnológicas, liderazgo, de gestión. No olvidemos el liderazgo. Es decir, los líderes actuales o de hace 5 años tienen que adaptarse a lo que está ocurriendo. Es decir, un líder tiene que ser capaz de gestionar a su gente también de manera remota. Tiene que ser capaz de entender las nuevas tecnologías porque si no le van a arrollar. Un líder también es importante que se ponga al día en estos temas, ¿no? Entonces, hay que poner un proceso de evaluación y desarrollo de esas nuevas habilidades, ¿vale? Fijaos, he puesto aquí un comentario que también es muy reciente. Es decir, estamos hablando de 15 de febrero, ¿vale? De la revista Factor Humano. Hablamos de Julio Ramos, el director de recursos humanos de SACIR. Entre un 10 y un 15% de nuestros empleados necesitarán procesos de upskilling, reskilling en 2 años. ¿Habéis visto que ahí ponía 2030? Este hombre habla de 2 años, ¿vale? Estamos hablando de 2 años. No es algo que ya lo haré, no. Estamos hablando de en 2 años. Necesita analizar cómo son las habilidades y poder poner en marcha procesos de reskilling, ¿vale? De forma de capacitación. Muchas veces el reskilling tiene una doble vía. ¿Lo contrato desde fuera o lo desarrollo desde dentro? Al final es mejor que comprar, es mejor desarrollar internamente, siempre que podamos. Por lo tanto, tenemos siempre que analizar cuáles son las capacidades y habilidades que tenemos internamente, ¿vale? ¿Esto se puede hacer? Sí. A ver, esto es de aquí voy a pasar bastante rápido, pero simplemente es un ejemplo de un puesto, por ejemplo, que podría ser un técnico de compliance, que sería pues ese técnico que está en nuestras compañías vigilando lo que es el blanqueo de capitales, el no soborno, un poco toda esa pulcritud en lo que es nuestra gestión diaria de la actividad para evitar este tipo de cosas. Pues ese puesto también ha evolucionado y ese puesto tiene nuevas habilidades que son necesarias en este momento, ¿vale? Y que son importantes para poder desarrollar su actividad, ¿vale? Aquí lo que hablamos es que, los que hemos estudiado economía, las curvas de oferta y demanda, imaginad una curva de demanda que se mueve hacia la derecha, hay más demanda, sube el precio, es decir, las habilidades también son importantes a la hora de gestionar a nuestras personas. Es decir, ya no nos fijamos solamente en el puesto, nos fijamos en qué habilidades tiene que tener ese puesto para desarrollar su actividad hoy y mañana, ¿vale? Estamos hablando, fijaos, nos centramos, por ejemplo, en la parte de accounting y gestión de riesgos, que serían 2 habilidades que tendría que tener este puesto de compliance,
Y nosotros lo que hacemos es pues, una especie de cotización al alza o a la baja de cada habilidad. ¿Vale? Esa información existe, esa información la conocemos. Realmente, a ver, y esto sí que si hablamos con algún director de desarrollo de alguna compañía de las grandísimas multinacionales que puede haber en el mundo, que luego sus modelos son aplicables a todos los niveles, pero si hablamos con ellos, se convierte, lo que dicen es que es un poco una especie de broker interno de habilidades. Es decir, oye, ¿qué habilidades suben, cuáles bajan? Tengo controlado que, bueno, que esta habilidad está subiendo, con lo cual igual es interesante adquirir esta capacidad desde ya, o es importante empezar a formar a nuestra gente, o es importante este otro curso que vamos a impartir sobre esta habilidad que ya no está tan en demanda, no gastarnos el dinero, no invertir en este curso. Esto es importante, y puede suponer bastante dinero al final del año. Me refiero a grandes multinacionales. Aquí sí que estoy hablando de grandes multinacionales, ¿vale? La parte, lo que os decía del plan de igualdad. Cambiamos a la parte de igualdad. Fijaos en esta noticia de la derecha, ¿no? Las empresas se atragantan con el nuevo plan de igualdad. Estamos hablando 5, y esta compañía es del 6 de marzo, o sea, esta noticia es del 6 de marzo. Solo 5 compañías del IBEX cuentan con planes registrados y en vigor. 5. Imaginemos el mercado continuo que está pasando y las no cotizadas. Hablábamos antes de 13.000 compañías que tienen que empezar desde este mes de marzo a tener un plan de igualdad en España, que son las de más de 50 empleados. Es complicado, ¿eh? El plan de igualdad es algo que tiene muchísima enjundia. Tienes la parte de negociación con la representación legal de los trabajadores, negociación con sindicatos, que a veces, sobre todo en empresas grandes, en empresas que a lo mejor no tienen representación legal de los trabajadores, les entra el pánico porque entonces va a entrar el sindicato más representativo del sector a formar parte de la mesa negociadora. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, hay momentos de mucha incertidumbre y de cierto miedo a lo que pueda pasar, y lo que sí es cierto es que hay planes de igualdad que se registran en 4 meses y planes de igualdad que pueden durar más de un año su proceso de registro por ese proceso de negociación, ¿vale? Nosotros llevamos ya desde el principio haciendo planes de igualdad y hemos registrado muchos, pero luego tenemos algún cliente que, bueno, pues tienes al sindicato que se enquista en alguna demanda. Al final se mezcla lo que es el proceso de igualdad con otras demandas que puedan existir dentro de la compañía, ¿no? Aprovechan un poco esa circunstancia. Lo que sí es cierto es que, y ese es el mensaje que os trasladaba inicialmente, es que lo importante ahora, a ver, lógicamente si no tienes el plan hay que implantarlo, hay que registrarlo y ponerlo en marcha. Pero no nos relajemos, es decir, si ya tenemos el plan hecho, que ya hay muchas empresas que lo tienen, trabajemos en lo que sería esa puesta en marcha del mismo. Tenemos 4 años para poner en marcha las medidas y mirad, esto que os pongo aquí es, por ejemplo, algo que hemos ofrecido a nuestros clientes en función de las medidas que aparecían en su plan, ¿vale? Pero estamos hablando de formación y sensibilización importante a todos los niveles. Seguimiento y evaluación, es decir, tenemos que volver a hacer esas memorias justificativas de seguimiento, tenemos que hacer la actualización del diagnóstico en 2 años, esos registros cada año, es decir, no es algo, digamos que sigue habiendo trabajo posterior al plan de igualdad. Y luego también, lógicamente, bueno, temas de opinión, análisis, oye, ¿qué pasa? Seguir preguntando a nuestra gente cómo están percibiendo la situación de igualdad dentro de la compañía, ¿no? No me centro mucho más aquí, simplemente que sepáis que es un tema clave, que aparte de la igualdad también está sirviendo a muchas empresas para poner en orden determinadas políticas de personas. Es decir, muchas veces el hacer un diagnóstico como es el diagnóstico de igualdad tan detallado, tan pormenorizado, implica el que tenemos que o detectamos cosas que igual no habíamos visto. Es decir, oye, ¿por qué a partir de este nivel tenemos tan pocas mujeres? Que las mujeres que están, vemos indicadores, que están en reducción de jornada a lo mejor han tenido una menor progresión profesional en los últimos años, por qué los salarios de los que están, bueno, al final se analizan tantas cosas que es una ocasión bastante, bueno, una ocasión de oro para poder detectar posibles ineficiencias o corregir temas que igual no nos habíamos dado cuenta de ellos, ¿no? Inflación. Esto es uno de los que os decía que han aparecido ahora, y aquí pongo una gráfica y una tabla, ¿vale? Nosotros con la verdad es que la inflación es al final del año pasado, es cuando estuvimos todos decidiendo cuáles eran los incrementos retributivos, incrementos salariales para el 2022. Fijaos, hay la tabla y la gráfica, ¿vale?
Y luego nos fijamos en los datos que aparecen en la gráfica. Pero a final del año pasado ya se estaba produciendo un incremento de inflación importante. Y coincidía con, oye, ¿cuál va a ser mi previsión de incrementos salariales para el año 2022? La tabla que tenéis a la derecha es lo que nos dieron nuestros clientes entre el mes de septiembre y mes de noviembre del 21. ¿Vale? Es decir, oye, ¿qué previsión de incrementos tengo para el año que viene? Los más agresivos en el percentil 75, media, videojuegos, entretenimiento, que tenían un 4,3% de incremento salarial previsto. ¿Vale? Cuando digo incremento salarial es masa salarial, luego ya repartiré como yo quiera. ¿Vale? Igual a la gente de alto desempeño le doy un 6 y a la gente de bajo desempeño lo congelo. Depende de cómo tengamos la matriz de incrementos, ¿no? Establecida en cada empresa y la política. Pero lo importante, aquí lo que se ve es que se pensaba que esto iba a ser más transitorio que otra cosa. La subyacente estaba en el 1,2. Hoy la subyacente está en el 3%. La subyacente es lo que te hace que la inflación se estanque, se mantenga ahí. Es más, podemos entrar en un efecto que llaman los economistas de segunda ronda, y es que los salarios empiecen a realimentar, o sea, los incrementos salariales empiecen a retroalimentar otra vez la subida de los precios. Nos metamos en un proceso de estanflación. Y eso puede ser un problema. Tampoco ahora mismo estamos creciendo económicamente, pero puede ser que vengan peor dadas dentro de unos meses. Y bueno, tendremos que gestionarlo. Lo importante, la inflación ha venido no para quedarse, pero sí para estar un tiempo con nosotros. Es una opinión, no soy aquí el economista number one, pero es mi opinión. Y vamos a tener que gestionarla. Y lo más normal y lo más habitual es que no seamos capaces de incrementar los salarios a las cifras de inflación, a las tasas de inflación. Seguramente no seamos capaces de hacerlo. A ver, luego hay noticias en el mercado. Mercadona sube el sueldo de todos sus empleados un 6,5%. No sé quién sube, claro, lo venden muy bien, pero es que estás en un convenio. Si lo tienes en convenio, tienes que hacerlo, ¿no? Otra cosa es que lo vendan bien y lo hacen. Pero lo normal, el 20% de los convenios, tan solo el 20% están vinculados a la inflación, ¿no? Y eso, fijaos que pongo aquí el 70%, más del 70% en el año 2000. Es decir, en 20 años se ha invertido los convenios que están vinculados a IPC, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues una situación en la cual tenemos que gestionar esa posible pérdida de poder adquisitivo, ¿vale? Es decir, de ese 4, bueno, imaginad que estemos en el sector industrial, 2,5 en mediana de incremento para este año. Una inflación que en febrero del 22 estamos hablando del 7,6%, ¿vale? Con eso lo que os decía, la subyacente establecida en un 3%, a diciembre del 22 una subida prevista del 4,1%, ¿vale? Esta información es de Funcas de hace un par de semanas. Y yo la voy viendo que esto va evolucionando, es decir, esta presentación no es estática, cada vez vamos a mirar cómo está la inflación y va subiendo, bueno, yo espero que ya no tengamos mucha más subida de inflación, porque ya sería catastrófico, pero lo importante es que tenemos que gestionar esto y normalmente no vamos a ser capaces de evitar la pérdida de poder adquisitivo de nuestra gente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Hay varias opciones y una de las cosas en las que están centrándose ahora mismo muchas compañías es en ofrecer una propuesta para el empleado más potente, que les anime a quedarse, que les anime a dar más de sí mismos. Y eso es en donde están muchas compañías. Parte de la propuesta de valor para el empleado es cómo establecemos esa política de trabajo remoto, es cómo establecemos esa política de bienestar, es ese propósito, digamos, interno y externo. El interno sería un poco esa, llamémosle, ¿por qué no decirlo? Felicidad, bienestar. En algunas compañías hay directores de felicidad. Algunas compañías lo tienen. ¿A qué se dedican? A gestionar ese bienestar del empleado, a gestionar esos pilares de bienestar, un pilar emocional, físico, financiero, bueno, todos los pilares de bienestar que tenemos, que son los que nos permiten retener y atraer a nuestra gente, ¿vale? Bueno, esto en la parte de inflación es lo que os digo, que al final no vamos a ser capaces de, salvo que lo ponga en nuestro convenio, y eso irá a cargo de nuestra cuenta de resultados, lastrándola y poniéndola en riesgo en ocasiones, pero si tenemos que pensar en cómo compensar esto, es con una buena propuesta de valor para el empleado, ¿vale? Y hablábamos antes de la rotación, el término que se está acuñando en Estados Unidos, que es el de Great Resignation, que, bueno, pues es, oye, pues, ¿qué está pasando? La gente se va de las empresas. Se va de las empresas, pero ¿por qué?
Pues fijaos, hay informes de McKinsey, más de la mitad de la gente se está yendo sin tener otro puesto en otro lado. Es decir, se están yendo y nosotros lo hemos visto, yo lo he visto directamente en AON, algunos compañeros que han dicho, oye, yo me marcho después de 10, 15 años de carrera exitosa, me marcho y voy a hacer una oposición. O me marcho porque voy a emprender un proyecto de no sé qué. La pandemia, el confinamiento, le ha cambiado a algunas personas, le ha hecho algo en la cabeza, un clic, y han dicho, oye, igual esto no es mi vida o lo que yo quiero, y está moviendo a mucha gente a ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Y fijaos, esto es una encuesta que hemos hecho en 800 empresas, ¿vale? A nivel global, ¿eh? Pero ¿por qué es importante? Os decía antes un efecto mariposa. ¿Por qué es importante algo que pueda pasar en Estados Unidos? Es decir, podríamos decir, bueno, esto, el Great Resignation es algo de Estados Unidos y aquí no me va a afectar. Caso real. Estamos trabajando una propuesta de valor para el empleado en una empresa española que hace animación para cine, ¿vale? Y en el cuarto trimestre del año 21 han tenido un 34% de rotación. Perfiles clave, perfiles que necesitan para desarrollar proyectos que están en marcha. Os podéis imaginar el problema es mayúsculo. ¿Qué ha pasado? Ha llegado Pixar y ha dicho, señores, vénganse a Pixar a trabajar en esta película a las órdenes de este director. Claro, eso ya, propósito, interés, a margen de cualquier cosa que te digan adicional a eso, casi te da igual. Pero además te voy a ofrecer el mismo salario que tenemos en California, pero te dejo quedarte en España trabajando. Claro, imaginad esos empleados que dicen, joder, a las órdenes de este, mismo salario que allí, con lo cual incrementan. Esta empresa estaba aplicando una política salarial a nivel europeo, no a nivel de España, es decir, ya pagaban más, ¿vale? Es decir, entonces, ¿qué han hecho? Se han puesto a trabajar en esa propuesta de valor para el empleado, porque no hay más dinero. Han dicho, oye, yo ya más dinero no tengo que trabajar en qué le ofrezco a mis empleados, cómo analizo qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren para conseguir atraerlos y retenerlos, fidelizarlos. Entonces, realmente lo que ocurre es que lo que pueda estar pasando en Estados Unidos o en la India, en cualquier país, nos puede afectar a nosotros aquí, ¿vale? De esta manera, porque el mundo es global, el mercado de trabajo es global para determinadas posiciones. Se produce también un concepto que está surgiendo, que es el dumping social. ¿Qué es esto? Pues que si una persona de esas que se ha ido a trabajar a Pixar se va a vivir al puerto de Santa María, y muchas de ellas lo hacen, pues igual pues suben los precios de las casas, se genera una inflación local en lugares que a lo mejor no eran tan dados a acoger trabajadores cualificados, ¿no? Y por lo tanto con altas rentas. Entonces esto es algo que estamos viendo y que por eso os digo que no es un tema que tengamos que decir, bueno, esto es algo, el Great Resignation es algo que pasa en Estados Unidos. No, es algo importante, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto en esta encuesta? Bueno, hemos visto lo que dicen las organizaciones y luego además ponemos ahí un poco las preguntas que deberían abordarse, ¿no? Es decir, escasez de talento. Bueno, casi todos están preocupados por esa escasez de talento, ¿no? Y la pérdida de habilidades, fijaos, el 75% indican que están perdiendo habilidades clave. Están diciendo, oye, necesito implantar un proceso, desde un simple, imaginado un cambio de un sistema de gestión de personas. Oye, quiero poner Workday, SuccessFactors, no sé qué. Pues es que igual no tengo a nadie en la compañía que sea capaz de llevar a cabo este proceso. O quiero poner en marcha un proceso de una máquina que vamos a implantar en una planta y no tengo a nadie que sea capaz de manejar esa máquina. O sea, hasta ese punto, ¿no? Por lo tanto, 3 de cada 4 están preocupados por esa pérdida de habilidades. El aumento de rotación, lógicamente todos están preocupados por esa rotación, ¿vale? También hablamos de los motivos, ¿no? Dejan sus trabajos para buscar mejores oportunidades. Fijaos que no estamos hablando del salario como primer motivo. Es el segundo, luego os lo enseño. Pero el primer motivo no es el salario. Estamos hablando de mejores oportunidades. Y con esas oportunidades hablamos de esa propuesta de valor para el empleado, ¿vale? Empleados, 46% están teniendo problemas para cubrir los puestos que requieren esas habilidades de alta demanda. Importancia también, las tasas actuales de rotación piensan que permanecerán durante un largo periodo de tiempo, ¿vale? Y bueno, luego veis ahí un poco, 61% indican que las posiciones más experimentadas son las más difíciles de localizar y el 56% están invirtiendo en formas de mejorar el proceso de contratación. Un porcentaje muy amplio de candidatos se retiran de un proceso de contratación por una mala experiencia de candidato,
porque no vean que el propósito de la compañía es el que ellos quieren, por diferentes motivos, ¿vale? Y eso lo estamos viendo. Es decir, ¿cuántos no habréis estado avanzando con un candidato, o una terna de candidatos, y de repente en último momento, incluso con la carta ya firmada de precontrato, que dicen, no, es que me voy a otra empresa? Eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Con lo cual, eso tendremos que también cuidarlo, ¿no? Pero fijaos un poco las preguntas, ¿no? Habilidades que necesitamos, cuáles son las causas principales de la rotación. Hay una cosa muy interesante. Esta empresa que os decía que habíamos hecho la propuesta de valor por el empleado, hicimos lo primero un informe de entrevista de salida súper detallado. O sea, no es una entrevista de salida, no es te pregunto 4 cosas y te marchas. Una entrevista de salida puede ser nuestra fuente de información más valiosa para los próximos años. Por lo tanto, estructurarla bien es muy importante. Y de ahí hemos sacado muchísima información, ¿vale? Entonces, la parte de quiénes están marchando. Bueno, los millennials, casi la mitad de ellos son millennials, ¿vale? Esto es importante. La generación X, 41, 51 años, 55 años, pues no se marchan, no nos marchamos tanto, ¿no? Pero bueno, también un 16% tampoco está mal, ¿eh? Y luego profesionales cualificados con más probabilidad de marcharse que los que no. Eso también es lógico, ¿no? Y luego, lo que os decía antes, 77% se van también por salario, ¿vale? Decía, fijaos, la anterior, decíamos 78% motivo de rotaciones, mejores oportunidades, pero siguiendo ahí a la rueda, 77%, la parte salarial, claro, la parte salarial es importante. Pero no es todo, es lo importante, es decir, no es el total de las razones por las que una persona se marcha, ¿vale? Perspectivas post-pandemia. Bueno, preguntamos a las empresas esa propuesta de valor para el empleado, ¿qué estaban revisando tras la pandemia? Pues fijaos, casi todos están revisando esto que ponemos aquí en este orden, ¿vale? El trabajo flexible, el balance personal, vida personal profesional, ¿vale? Antes se decía vida familiar, ahora es personal, porque no todo el mundo tiene por qué tener una gran familia, es personal, es decir, incluso el que tiene una familia tiene su sentido personal, ¿no? El desarrollo de carrera, revisar los beneficios. Los beneficios hablábamos antes de 4 generaciones que están trabajando conjuntamente, pues igual un millennial o un Z, que se van a empezar a incorporar ya, no tiene las mismas necesidades que un baby boomer en beneficios, con lo cual tenemos que ser capaces de adaptarlos, tenemos que ser capaces de también incorporar temas imaginativos a los planes de compensación flexible. Por ejemplo, ahora lo último es pues, permitir a una persona que si ha trabajado 15 días en un mes, que esa persona pueda obtener su trabajo, el dinero de su trabajo de esos 15 días, no esperar a fin de mes. Esas son opciones que se están dando. Temas de también mucha imaginación en los tipos de beneficios que estamos otorgando. Y bueno, pues son cosas que se están ofreciendo en las empresas y donde también ahí muchas veces se nos pide ayuda y bueno, ahí tenemos también bastante... No es imaginación, es experiencia. Al final, pues hemos trabajado con muchos clientes y hay experiencias de unos que sirven para otros, ¿vale? Luego la parte de compensación, ¿vale? Revisarla. La compensación también se está revisando mucho en la parte de, oye, mi política, colectivos clave, voy a trabajar más en la transparencia, en el proceso de transparencia, porque las nuevas generaciones se lo cantan todo. Entonces eso tenemos que también ser conscientes de que un análisis de equidad que tenga muchos puntos o que que no esté respetando las zonas de equidad, pues me puede estar generando problemas, ¿no? Por otra parte, estamos hablando también en la parte de compensación de revisar el mix salarial. Es decir, oye, si no puedo pagar más en fijo, porque la inflación es la que es y no, igual tengo que establecer una política variable. Pero ¿qué indicadores de gestión voy a establecer? Es decir, digamos que si yo establezco una política variable que en lugar de ser el 5 es el 10% para un colectivo, tengo que saber que lo que voy a exigir de resultados a ese colectivo está respaldado por resultados empresariales, para no lastrar mi cuenta de resultados. Por lo tanto, eso también es otro análisis que deberíamos hacer. Y luego, lo que es el reconocimiento, se ha trabajado poco en reconocimiento. Nosotros hicimos un análisis de un estudio de reconocimiento hace un par de años y era, bueno, antes de la pandemia. Y la verdad es que era bastante, bueno, sí que las compañías estaban bastante centradas en el reconocimiento, pero más por la buena voluntad de los profesionales de recursos humanos que por una inversión a nivel dirección, oye, quiero analizar o mejorar el reconocimiento en la compañía, ¿no? Prepandemia, el reconocimiento, pues se establecían temas como, oye, hacemos una barbacoa al mes en esta terraza que tenemos en la empresa y ofrecemos un premio al mejor comercial de no sé qué. Ese tipo de cosas se están dejando con la pandemia, pero yo creo que hay que mantenerlas, ¿eh? Yo creo que el reconocimiento es importante. Tened en cuenta que estamos hablando de generaciones, sobre todo estos millennials y los que vienen por debajo, que están acostumbrados al like. Tú pones una cosa en Instagram
ellos, yo no. Tú pones una cosa en Instagram y quieren tener no sé cuántas visitas, no sé cuántos likes, no sé cuántos corazoncitos. Están acostumbrados a ello. Y por lo tanto también tendremos que rediseñar nuestros sistemas de gestión del desempeño. Tú no puedes tener un directivo, un manager que se sienta una vez al año con un subordinado. No. Un colaborador tiene que sentarse con su directivo, con su director, con su manager, a lo mejor una vez al trimestre. Oye, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Que ese directivo o ese manager esté preparado para una conversación incómoda, con lo cual tenemos que formarlo. Bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero vamos, esto lo que os digo, la propuesta de valor para el empleado es importante, es algo que tenemos que considerar, ¿vale? Y bueno, ¿qué acciones están poniendo en marcha las empresas para abordar la atracción y retención del talento? Bueno, yo os diría, esta propuesta de valor para el empleado, ¿vale? Estamos hablando de 3 ejes, ¿vale? Que al final se centran en esa experiencia de las personas, ¿vale? Pero hablamos de la agilidad, es decir, tenemos que adaptarnos a gran velocidad a lo que está pasando. Los 2 años que hablaba el de SACIR es un ejemplo de ello, es decir, esto es urgente, aunque no nos lo parezca, ¿vale? El propósito, la pertenencia, es decir, ese sentido de comunidad. ¿Cómo lo conseguimos? Con gente que está trabajando en remoto. Es complicado, ¿eh? Y el manager tiene un papel importante, pero también las áreas de recursos humanos y de comunicación. Generar ese propósito y esa unión de empresa esté donde esté la gente, ¿vale? Ahí tenemos un cambio importante que realizar. Y luego el cuidado de salud y bienestar de la gente, esa resiliencia, bienestar, es decir, que un empleado sienta que está aportando lo mejor de sí mismo, sienta que se está desarrollando, que sienta que está seguro en el puesto de trabajo, que tiene seguridad. Todo eso es algo que le tenemos que dar al empleado. En estudios que hemos hecho, y teniendo en cuenta esos 3 factores que acabo de comentar, hay digamos, la resiliencia no es lo que más puntúa, en esos 3 factores que os decía, ¿vale? Con lo cual tenemos que trabajar ahí. Pero fijaos, hay muchos ejes, es decir, talento, rendimiento, compensación total, optimización de costes y riesgos, bienestar y ahorro y previsión social, ¿vale? Fijaos la cantidad de ejes en los que hay que trabajar, ¿vale? Yo os digo que estos proyectos de propuesta de valor para el empleado, que los podéis hacer perfectamente, o sea, podéis empezar internamente a trabajar de diferentes ejes, pero son proyectos que llevan tiempo también, y que os pueden llevar bastantes meses o años el implementar las medidas que queramos definir, ¿vale? ¿Qué podemos hacer a corto plazo? Y esto es una idea, luego ya cada uno pero son un poco por orientar y por terminar, ¿vale? Primero es ajustar esa compensación. Fijaos, hay un movimiento muy interesante que es la política contra ofertas. Cuando empezó la pandemia, cualquier contraoferta que se quería realizar tenía que ser aprobada por la dirección general, por mucha gente dentro de la compañía. Lo que han hecho muchas empresas, como esto es bastante recurrente, han establecido una política de contraoferta. Oye, puedes llegar hasta aquí, en este puesto, y más no, si no, se marcha. Y ya está. Entonces, eso es algo que ya se implanta en muchas compañías, ¿vale? La parte de optimización de la compensación total, ¿vale? Comprender lo que realmente los empleados quieren. Es decir, esos beneficios que quiero. Si quiero más fijo, si quiero más... Es decir, ser capaz de adaptar la retribución a lo que cada empleado quiere, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? También los beneficios, paquetes mejorados de beneficios, mejorar y evolucionar en ese sentido, ¿no? La contratación, lo que decía, esa experiencia de candidato, evitar que se queden candidatos en el camino. Es decir, cómo es nuestra experiencia de candidato durante el proceso de contratación, ¿vale? La parte de actualización de modelos de trabajo, aquí pongo, bueno, lógicamente el trabajo remoto, pues tenemos que ser capaces de ver cómo es ese modelo, cómo establecemos el desempeño, el control de la actividad de las personas. Hay un concepto nuevo que está surgiendo que es el trabajo asíncrono. ¿Qué es esto? Es que yo me levanto a las 7 de la mañana, trabajo remoto de 7 a 2, por ejemplo, y a las 2 ya no trabajo. Pero es que hay otro que se levanta a las 12 y trabaja de 1 a 8 de la tarde y bueno, pues trabajo asíncrono. Es algo que también está apareciendo, ¿vale? No se puede hacer en todos los perfiles, ¿eh? No es posible en todos los perfiles, pero está llegando, ¿vale? Y se está implantando también, ¿vale? Y luego, lo que es el desarrollo de talento, esas trayectorias profesionales, ¿vale? De definir esas habilidades presentes y futuras. A medio y largo plazo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues muchas otras. Y aquí ya sí que hay un campo abierto tremendo, ¿no? Con lo cual, evaluación de nuestra marca de empleador, que también se puede hacer, ¿vale? Lo que es el análisis de la retención, esas entrevistas de salida que os decía, profundizar sobre ellas. Es decir, es un lujazo tener, entre comillas, tener una persona que se marcha y poderle preguntar abiertamente en una entrevista bien estructurada sobre diferentes aspectos de nuestra compañía, de una forma, ya os digo, estructurada, ¿vale? Evaluación del potencial, es decir, oye, lo que hablamos de
desarrollar o capacitar en lugar de comprar, entre comillas, ¿no? Es decir, los americanos hablan de buy or develop, pues sería un poco evitar el buy y tratar más de desarrollar a las personas internamente, ¿no? Y la parte de estrategia de localización también es importante, dependiendo de la empresa y del sector. Pero hay empresas que ya han establecido una estrategia de localización y es, oye, lo que hablaba antes de la calculadora de Google. Es decir, oye, mi gente va a trabajar desde aquí, desde allá, los salarios pueden variar, es decir, qué estrategia de localización quiero llevar a cabo con mis empleados, ¿no? O lo que hablaba de Pixar, que también habrán definido esa estrategia de localización, ¿no? Y con el efecto terrible que ha tenido para alguna empresa, y no solamente aquí, en cualquier parte de Europa, de la India o de cualquier sitio donde haya un buen profesional. El mercado para determinadas posiciones es global, ¿vale? Y luego, bueno, planificación de esa fuerza laboral con esas habilidades presentes y futuras que también tendremos que analizarlo, ¿vale? Yo, por mi parte, bueno, no sé si he hablado una hora justo desde que he empezado yo, más o menos, pero vamos, esto sería un poco lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, alguna idea, cualquier cosa que queráis comentar. ¿Nada? Bueno, pues deciros, ha sido un placer mantener esta presentación con vosotros, y espero que os haya servido, que os haya inspirado de alguna manera. Muchas gracias a todos.